Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. Según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hay un promedio de casi 3 homicidios por día. Clausuran 5 cantinas escolares alrededor del CUSEI. Seguridad Universitaria exige cambios a leyes estatales y reglamentos municipales. Tras tomar la posesión del predio El Polvorín, el Ejecutivo asegura que continuará con la recuperación de áreas verdes invadidas por particulares. Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser arrollado en la calzada Independencia a su cruce con Justicia. Parejas homosexuales comienzan con trámites para contraer matrimonio civil en Guadalajara. Faltan las pláticas del DIF. El Ayuntamiento de Zapopan firmó un convenio para la adopción y reforestación de hasta 50,000 árboles anualmente. Va la Dirección de Movilidad en Guadalajara por valet parking irregulares. Fijan plazo de 1 mes a los empresarios. Ahora tocó el turno a los vendedores del expiatorio. Los comerciantes fueron retirados este domingo por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia. La Secretaría de Educación Jalisco mantiene un déficit presupuestal de 2,500 millones de pesos. Y la Secretaría de Salud Jalisco busca concretar servicios de atención a través de la telemedicina. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Magaña, como siempre los saluda con muchísimo gusto, arrancando este inicio de semana, lunes 8 de febrero de 2016. En controles operativos Hugo López y en la producción Carla Jiménez. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, @MBS Jalisco en Twitter o bien Noticias MBS Jalisco en Facebook. Mi cuenta personal, @semáforo en ámbar. 9 de la mañana ya con 2 minutos y nosotros ya comenzamos. Seguridad. Movidito este fin de semana en temas de seguridad. Isaac de Loza, buenos días. Así es, Víctor, ¿qué tal? Muy buen día para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues sí, muchos eventos de relevancia en materia de seguridad o de inseguridad, como se quiera ver, durante este fin de semana que recién concluyó y que enseguida les comparto para que todos comencemos bien informados este lunes. Inicio con el operativo que con fecha simbólica realizó la Fiscalía del Estado en la zona de Guadalajara que todos conocemos como punto de venta de autopartes robadas, la zona de 5 de febrero. Con órdenes de cateo en manos, la corporación estatal entró y aseguró 4 locales del punto, mismos que estaban ubicados tanto por labor de inteligencia como por confesiones hechas por ladrones de autopartes que han sido detenidos e interrogados con anterioridad. La movilización, que inició después del mediodía de este viernes, desplazó a decenas de uniformados. Incluso el fiscal general, Eduardo Almaguer, estuvo en el punto para encabezar el operativo. El titular de la corporación se dio un espacio para invitar públicamente a las personas que prefieren comprar autopartes robadas a que mejor desistan de esta práctica para evitar que el robo de partes de vehículos pues no crezca y no se sumen más expedientes al listado de víctimas que tenemos en la Fiscalía del Estado. También dijo que con las 4 fincas aseguradas de este viernes suman ya 19 en total por la zona y advirtió que se buscará que eventualmente todas pasen a ser propiedad del Estado mediante la ley de extinción de dominio que prevé la expropiación de terrenos, de casas e incluso el decomiso de vehículos que han sido utilizados para la comisión de algún delito. Por otra parte, Víctor y auditorio, este sábado durmieron en prisión 5 oficiales de la Policía de Guadalajara que presuntamente quitaron $2,000 a un grupo de personas procedentes del estado de Nayarit a quienes practicaron una revisión. Los nombres de los oficiales son Verónica Susana Ángeles Martínez, Miguel Ángel González Aguilar, José Francisco González Gutiérrez, David Octavio Cárdenas García y Óscar Guillermo de la Torre Ledesma, quienes se enfrentan un proceso penal por delito de robo calificado y abuso de autoridad en el juzgado 16º. El hecho por el cual se le señala ocurrió el pasado 3 de febrero. Los oficiales retuvieron a 3 personas que viajaban en una camioneta y los revisaron. Uno de ellos tenía $9,000 consigo y los policías pues le quitaron 2,000, garantizándole que así no lo detendrían por no declarar la moneda americana que llevaba con él. Pero el afectado pues no se quedó conforme, los denunció ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Guadalajara y esta los investigó. Ya con las pruebas que ofreció la corporación a la Fiscalía, el Ministerio Público decidió que sí había elementos para llevarlos a prisión y pues aumentar la cifra de oficiales que usan el puesto en el que se encuentran y para extorsionar a las personas. Este sábado, Víctor, también informarles que fue consignado Daniel Márquez Velázquez, el chofer de la unidad de la ruta 636A, que el pasado 4 de febrero arrolló y mató a Víctor Manuel Rivas Flores en la colonia guadalupana de Guadalajara.
Según la Fiscalía del Estado, el conductor salió de ruta para ganar tiempo y evitar el tráfico de la avenida Federalismo, por lo que entró por la calle Manuel de Mimbela, misma que estaba obstruida por un diablito propiedad de Manuel Rivas, el fallecido. Como el chofer se desvió de ruta y eso afectó aún más el desplazamiento por la zona, varios de los presentes comenzaron a agredir al conductor, incluso lanzaron piedras al vehículo. Daniel Márquez aceleró la marcha para evitar más agresiones, pero cuando lo hizo, pues Víctor Manuel resbaló y el camión le pasó por encima. Hoy, el chofer se encuentra bajo proceso penal en el juzgado primero de lo criminal por el señalamiento de homicidio en términos de culpa grave. Además, la Fiscalía del Estado consignó a 2 individuos originados del estado de Sinaloa que confesaron ser sicarios y haber sido contratados para asesinar a 4 personas. Marco Abraham Serrano Montoya, de 22 años, y Jeús Lahat Fierro Garza, de 23, son las personas que están tras las rejas. Su arresto ocurrió el 3 de febrero, cuando uno de los individuos se hallaba en una bodega del mercado de abastos y trató de ejecutar a sus víctimas, pero la pistola se le encasquilló y un empleado del lugar aprovechó la confusión para someterlo y llamar a la policía. Su cómplice, quien esperaba fuera en un Spirit, también fue arrestado. En los interrogatorios, los sicarios confesos dijeron que quien los contrató tenía problemas personales con las víctimas potenciales por la venta de un vehículo, porque será la línea de investigación que dé secuencia a la Fiscalía del Estado. Y además, Víctor, en los primeros 34 días de 2016 se han practicado 101 autopsias a personas que fueron asesinadas, según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto es una constante de casi 3 homicidios por día. Y a estos se suma una fosa de cuya existencia se dio cuenta ayer, aunque esta fue descubierta el viernes, muy cerca de la comunidad de Los Alambres, en el municipio de Lagos de Moreno, en cuyo interior se localizaron restos humanos calcinados. Probablemente podrían ser 2 los cadáveres, pues según reportes extraoficiales, había 2 piezas independientes de lo que eran o se presume eran unas caderas. Finalmente, Lagos de Moreno, hablando de la coyuntura de Lagos, también en ese municipio fueron ejecutadas 3 personas durante la madrugada del sábado en la colonia Barrio del Panteón. Una más resultó herida de gravedad. De acuerdo con testigos, 6 personas a bordo de una camioneta Tacoma les hicieron algunas preguntas y luego les dispararon. Después huyeron y hasta el momento pues no han sido detenidas. Además, ayer por la tarde una persona fue localizada sobre un acotamiento del kilómetro 45 de la carretera Guadalajara-Tepic, en territorio municipal de Tequila. Según los reportes, la víctima tenía varias heridas de bala en tórax y rostro y también estaba vendada y maniatada. Víctor, como les comenté, muy movido este fin de semana en materia de seguridad. Espero que estén muy bien informados. Isaac, muchísimas gracias. Muy buen día. Y mientras se discute a nivel federal la creación de un mando único, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, confía en que la Policía Metropolitana, que incluirá a los municipios de Tonalá, El Salto e Ixtlahuacán, gobernados por el PRI, puedan comenzar a operar en el mes de mayo. El emesista reconoce que debe existir colaboración entre los municipios, sobre todo porque algunos tienen más capacidad económica que otros. Tiene que haber en este modelo necesariamente un ejercicio de subsidiariedad. Es decir, los municipios más grandes vamos a tener que ayudar a los municipios más chicos para poder equilibrar sobre todo el tema de salarios y por supuesto de infraestructura, pero es un asunto en el cual la ayuda debe entenderse como una manera de atender los problemas que nos afectan también en Guadalajara, porque lo que está sucediendo en El Salto, lo que está sucediendo en Tlaquepaque, lo que está sucediendo en Zapopan, tiene implicaciones en nuestro municipio también. Alfaro Ramírez confía en que el mando único que ya ejerce como proyecto del gobierno del estado puede convivir con la creación de esta policía metropolitana. Bueno, y tras lograr la restitución del predio El Polvorín, ubicado en Avenida Patria y Ávila Camacho, el cual forma parte del Bosque Los Colomos, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, declaró que este es uno de los primeros objetivos del gobierno del estado para el rescate de las áreas verdes que actualmente se encuentran invadidas por particulares. El funcionario estatal destacó que actualmente se reúne la información del resto de predios que se encuentran en una situación similar. Estamos en un estudio jurídico de parte por parte que esté invadida, que sea propiedad del Estado. Vamos a ir sobre esos terrenos que son propiedad de todos los jaliscienses. Sin embargo, el funcionario estatal se reservó la información de cuántos son y en dónde están ubicados los otros predios que serán recuperados. El fin de semana, las autoridades recibieron la orden de un juez que les permitió tomar posesión del predio El Polvorín, del cual se tenía una demanda desde 2014 por invasión. Tras ser recuperado por las autoridades estatales, el predio fue restituido al ayuntamiento de Zapopan, quien lo tiene en comodato.
Más tarde, las autoridades municipales informaron que iniciaron ya los trabajos de limpieza de inmediato para posteriormente dar paso al proyecto de recuperación para convertirlo en un andador peatonal y una ciclovía que iría de Avenida Américas hasta Acueducto. Bueno, y antes de irnos a la pausa, el día de hoy el periódico Milenio está publicando camiones pirata dan servicio en periférico. Un estimado de 500,000 personas al día son usuarias del transporte público en el periférico de la ciudad, aunque muchas de ellas, sin saberlo, viajan en camiones pirata, unidades que circulan disfrazadas de otras rutas o fuera de su derrotero y que no ofrecen ningún tipo de garantía para el usuario, situación que la Secretaría de Movilidad conoce pero no ha resuelto. El pasado 21 de enero, Brenda Martínez abordó un camión con letrero de Ruta 380 en el parabús de periférico casi al cruce con López Mateos, alrededor de las 8:30 horas. Su destino era la avenida Parres Arias. Sin embargo, al llegar a carretera Tezistán, el chofer le pidió a los pasajeros que descendieran del camión con número económico 819. Solo nos dijo que nos pasáramos al camión de atrás, señaló la joven. Aunque al arribar la siguiente unidad de la línea 380, el operador explicó a Brenda y a los demás pasajeros que el boleto que nos dieron no era de la ruta de ellos, que era un camión pirata. El de Brenda no ha sido el único caso. El 7 de enero de 2014, el Sindicato de Conductores del Transporte Público y Privado en general del Estado de Jalisco, a través de un oficio firmado por el secretario general Ricardo Aguayo Andrade y girado al entonces titular de la CEMOF, Mauricio Gudiño, y al en ese momento secretario del Trabajo y Previsión Social y ahora fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez, denunciaron la presencia de rutas que trabajan fuera de la ley y que significan una competencia desleal para los concesionarios al invadir 25 kilómetros de un derrotero que no les corresponde. La situación no cambió en lo más mínimo durante los meses siguientes y para octubre de 2015, la Alianza de Camioneros de Jalisco señaló directamente a la empresa Integrados Santa Lucía Tlajomulco SADCB por invadir parte del derrotero de diversas rutas afiliadas en periférico y abordar pasaje de manera ilícita desde su cruce con carretera a Chapala hasta carretera a Tezistán. El periférico de Guadalajara se ha convertido en una zona que parece ser tierra de nadie en materia de transporte público, según lo pudo constatar un ejercicio llevado a cabo por el periódico Milenio Jalisco en horas picos los días 26, 28, 29 de enero y 2 de febrero, en lo que se detectó la presencia de camiones que de manera visible no cumplían con las disposiciones básicas que marca la norma técnica, tales como número económico, letrero que indique número de ruta o derrotero, y en algunos casos carecían incluso de placas delanteras. Esto es parte de la publicación que está haciendo el día de hoy el periódico Milenio a través de su reportero Víctor Hugo Ornelas, titulado Camiones pirata dan servicio en periférico. 9 de la mañana con 13 minutos, pausa y regresamos. Milenio Jalisco. Detectan rutas del transporte público piratas. En el periférico, unidades circulan disfrazadas o fuera de su derrotero. La CEMOF tiene conocimiento de la situación desde 2012 y no la ha resuelto. Camiones de la empresa Santa Lucía hacen recorridos sin autorización. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. Mural. Sale caro, ahorro en la luz. Cargan el costo a ciudadanos. Financian reducción de tarifa eléctrica con dinero de todos los mexicanos. La ciudad. Son 9 de la mañana con 17 minutos. Les recuerdo, los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Por vender a menores de edad y no contar con la licencia para vender bebidas alcohólicas, la Comisaría de Guadalajara, en conjunto con la Coordinación de Seguridad Universitaria, clausuraron 5 negocios ubicados alrededor del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, mejor conocido como el CUSEI. Esto luego de un operativo realizado el viernes por la noche a petición de seguridad universitaria para aplicar la norma municipal en los alrededores de los planteles. Pero además de las clausuras a negocios, el coordinador de esta área en la Universidad de Guadalajara, Monte Alberti Serrano Cervantes, solicita a las autoridades municipales y estatales hacer las reformas necesarias para que los negocios no vuelvan a abrir. Porque de nada sirve que yo te sancione y te digo, y no le vendas a menores, sí, me multas con X cosa, clausuras 2 días, yo lo pago
como empresario y vuelvo a abrir el día siguiente y se acabó. Vuelves a regresar en un año por ese tipo de operativos. Entonces aquí la idea tiene que hacerse un estudio serio para modificar la ley estatal y los reglamentos municipales, porque si no es el cuento de nunca acabar. Este tipo de operativos no son nuevos. De acuerdo con Serrano Cervantes, en administraciones pasadas también se han realizado, pero la ligereza de autoridades municipales para permitir la instalación de cantinas escolares, los vacíos legales en las leyes estatales y reglamentos municipales han dejado que esto continúe. Aquí el tema es que si mientras no se modifiquen las leyes, todo está permitido, pues. Las leyes están hechas a modo para que se establezca. La batalla va a ser mañana, hay otro lugar, y en 15 días a otro, y en un mes a otro. Pero yo veo con un poquito de escepticismo que podamos cambiar las cosas. Mientras las leyes no se reformen, El coordinador de la seguridad universitaria apela a la conciencia de los empresarios para que se instalen fuera del perímetro restringido y no vendan a menores. Por otra parte, según un comunicado de la Policía de Guadalajara, estas acciones corresponden al mejoramiento de la seguridad y el entorno del CUSEI, pues de acuerdo con Serrano Cervantes, el comisario de Seguridad Ciudadana, Salvador Caro, hizo el compromiso de buscar alternativas de políticas públicas que contengan este tipo de problemática. Bueno, y a 3 años de iniciada la actual administración estatal, la Secretaría de Educación Jalisco continúa con un déficit de 2.500 millones de pesos heredados por el gobierno anterior. Esto fue utilizado como argumento por el titular de la dependencia, Francisco Ayón López, para justificar el problema de cobertura a nivel preescolar. Lo anterior, durante la comparecencia ante los diputados como parte de la glosa por el tercer informe de gobierno. Este déficit es el que no nos ha permitido avanzar, diputado, en el tema de la cobertura de educación preescolar en primer año. Tendremos que serán retos para otros gobiernos el poder avanzar en este sentido. Dijo que el reto de la actual administración es hacer frente a ese déficit que impacta el pago de los docentes, ya que si bien el presupuesto de la nómina de la Secretaría de Educación Jalisco creció en 900 millones de pesos, aún falta recurso para tapar ese boquete de 2.500 millones. Explicó que en la pasada administración el Estado se veía beneficiado por las economías que se tenían de fondos federales, las cuales podían ser destinadas para el pago de los maestros estatales. Sin embargo, hubo modificaciones en las reglas de operación y ahora deben dirigirse a obras de infraestructura. Bueno, la Procuraduría de la Niñez emite las primeras medidas, una de ellas ya procedió, es lo que publica el día de hoy el diario NTR. En el mismo mes de arranque de operaciones, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco emitió 2 medidas de protección y una de ellas ya procedió. El procurador Óscar González Abundis informó que una de sus funciones es la emisión de medidas de protección para los casos de maltrato denunciados ante esta dependencia estatal. Van 2 medidas de protección que se dictan. Una de ellas ya fue ratificada por el juzgado correspondiente y está en trámite. Acabamos de dictar otra medida y está en espera del trámite correspondiente cuando sea ratificada, comentó. Estas medidas se solicitan cuando está en peligro la vida, la integridad o la libertad de algún menor o adolescente. La Procuraduría puede dar aviso de inmediato al Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional compete en caso de ser necesario. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la imposición de medidas de apremio correspondientes a la autoridad competente. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El primer caso de protección fue por violencia intrafamiliar, mientras que el segundo, de un adolescente que llegó ante la autoridad pidiendo alimentos y al provenir de otro estado ya se está buscando a sus familiares. Y bueno, es lo que están proyectando en la Procuraduría de la Niñez con esas medidas o las primeras medidas cautelares que se hacen, y para que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes pueda contar con edificio propio se requiere una permuta de terrenos. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz envió a los diputados locales una propuesta de decreto en la que pide autorización para permutar un inmueble en la avenida Santa Margarita sin número, en el fraccionamiento Valle Real, por otro del Instituto de Pensiones del Estado, el IPEJAL, ubicado en Américas 599, en la colonia Ladrón de Guevara. Es lo que publica el día de hoy, Jessica Pilar, en el periódico El Diario NTR. Bueno, en otra información, parejas homosexuales comienzan con trámites para contraer matrimonio civil en Guadalajara. Fátima Aguilar, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo a ti y al auditorio. Pues comentarte que luego de que el municipio de Guadalajara anunciara que acataría la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin esperarse a la reforma del Código Civil, pues algunas parejas ya han comenzado
con sus trámites para contraer matrimonio en algunos registros civiles del municipio. Por ejemplo, Yasmín y Blanca, con 9 años como pareja, decidieron desde hace 4 años contraer matrimonio, pero nunca quisieron recurrir a algún amparo para lograrlo. Esperaron porque querían tener los mismos derechos que cualquiera en su misma ciudad. Después del anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara, pues Yasmín decidió acudir al registro civil número 1 del municipio, en donde todavía se encontró con el desconocimiento de algunos servidores públicos. Escuchemos. Subí a donde está pues la oficialidad de matrimonios, y la señorita que me recibió como recepcionista, de la que le tocó atenderme, pues sí, al principio sí se portó especial. Me dio la solicitud. Ya cuando le dije que éramos una pareja de 2 mujeres, me dijo que no se iba a poder, que porque todavía no quedaba legislado. Me dijo que todavía no quedaba eso, que tenía todavía que entrar a votación, y me empezó a dar una serie de trabas. Pues Yasmín finalmente fue atendida por la encargada del registro civil, quien le pidió una disculpa y le entregó la presolicitud de matrimonio. La segunda traba que le pusieron fue en el DIF estatal, donde imparten las pláticas prematrimoniales. Ahí se negaron a otorgárselas, pero finalmente Yasmín y Blanca tomaron el sábado pasado sus pláticas en el DIF de Guadalajara, y ahora solo deberán completar algunos trámites para fijar la fecha de su matrimonio, el cual prevén que sea a principios de marzo, y les permitirá adquirir los derechos como pareja que siempre habían peleado. Escuchemos nuevamente lo que nos comenta. Blanca se va a someter a una operación. Todo esto se va a hacer a través del IMSS. Queremos ya estar casadas legalmente para que yo pueda tener todos los derechos de estarla ahí acompañándola como su familia. Porque en el caso de no estar casadas, la ley y el IMSS no me reconoce. Soy una amiga más, no soy su familia y no tengo derecho a estar ahí con ella. No sé, sí me da mucho gusto. Y Blanca también se siente muy, muy feliz porque ya por fin vamos a poder gozar de ese reconocimiento. Ya vamos a poder estar pues casadas legalmente, vamos a tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas obligaciones. Pues de acuerdo con el presidente de la Coalición de Diversidades, Códice Leonardo Espinosa, además de Blanca y Yasmín, existen otras 2 parejas más en la zona metropolitana que esperaban un amparo, y ahora ya comenzaron con los trámites para casarse en el municipio de Guadalajara. También comentarte que en unos momentos más la diputada federal Edith Martínez de Encuentro Social pues dará una rueda de prensa para anunciar algunas acciones en contra de esta resolución de la Suprema Corte. Pues es el reporte, Víctor. Estaremos muy al pendiente, Fátima, finalmente a ver qué es lo que dice la diputada. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Son 9 de la mañana ya con 26 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresando platicaremos sobre este tan anunciado proyecto de telemedicina en Jalisco. El diario NTR. Confían a ciegas en asociaciones. Reputación mata revisión. 206 instituciones no son revisadas a pesar de que reciben recursos públicos. La autoridad confía en su historia y trayectoria. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. El Informador. Cae asistencia anual en Los Colomos. Desde 2011 la cifra está a la baja, aunque la afluencia repuntó este año tras el presupuesto inédito y obras para mejorar la zona. Salud. A un mes de que se cumpla un año de haber anunciado el proyecto de telemedicina para Jalisco, el secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, informó que se trabaja para que lo más pronto posible las atenciones y asesorías médicas se puedan realizar a distancia a través de la tecnología. En marzo pasado, el funcionario estatal anunció que el estado contaría con este tipo de servicios, el cual comenzaría a operar en este año. Es decir, tendremos puntos centrales a través de vía internet en donde estaremos recibiendo las notificaciones por parte de los médicos que están trabajando en la zona norte, y habrá un centro de mando en la ciudad de Guadalajara en donde se intentará resolver los casos para así poder determinar si el caso es de urgencia para trasladarlo. Recordó que los traslados se realizarían a través del proyecto Aerotransportación Vital de Emergencia, AVE, el cual opera ya en el estado. El titular de la Secretaría de Salud puntualizó que en 2015 se realizaron más de 101 traslados y con esto se salvaron más de 80 vidas.
El resto de los traslados, dijo, eran relacionados a trasplantes. La ciudad. El Ayuntamiento de Zapopan firmó un convenio con la Asociación Civil Extra AC que consiste en la adopción y reforestación de hasta 50,000 árboles anualmente en puntos estratégicos del municipio, así como la impartición de talleres en educación ambiental. Esto fue lo que detalló Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, presidente de la asociación. Pretendemos sembrar 50,000 árboles en Zapopan en los próximos 12 meses. Para dar estos talleres, pues vamos a dar educación ecológica, vamos a dar talleres de huertos urbanos. Las zonas del municipio en las que se llevarán a cabo las reforestaciones están basadas en lo estudiado en la Estrategia Territorial Zapopan 2030, hechas en conjunto con ONU Hábitat. Asimismo, Covarrubias Valenzuela adelantó que ya se tienen pláticas para replicar estas acciones con el Ayuntamiento de Guadalajara y Tlajomulco. Esto con la idea de que participen todos los municipios de la zona conurbada. Según la Organización Mundial de la Salud, señala que en la zona metropolitana de Guadalajara existe un déficit del 75% en áreas verdes. Y a partir de este lunes, la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara comenzará un operativo de supervisión, también en horario nocturno, a las 222 empresas de valet parking registradas en el municipio, luego de múltiples señalamientos por invasión de banquetas, exceso de velocidad e incluso circular en sentido contrario. La Dirección de Movilidad que encabeza Mario Silva fija el plazo de un mes a las empresas para regularse. Se les está dando la oportunidad de que se presenten a motu propio a regularizarse, a entregar la documentación y acreditar tanto ante Padrón de Licencias como ante la Dirección de Movilidad la documentación necesaria para operar de manera regular este servicio. Sin embargo, la Dirección de Movilidad y Transporte seguirá con los operativos, porque el plazo que estamos dando no es un permiso, no es una licencia, no es un amparo para operar con las violaciones a reglamentos que ya enunciamos con anterioridad. Para acreditarse, la empresa debe contar con una póliza de seguridad, mostrar las reseñas de responsabilidad al ofrecer servicios, así como la licencia de conducir vigente de sus conductores. También debe tener un lugar de recepción, un espacio de resguardo y cumplir con los lineamientos del programa Banquetas Libres. Mario Silva, por cierto, también adelantó que el municipio buscará que adicional a estos requisitos, los conductores deban presentar un examen de conocimiento del reglamento de movilidad municipal. Bueno, por cierto, y aprovechando este fin de semana, cientos de tapatíos aquí en Guadalajara también se vistieron de dorado para ver el Super Bowl. En la Minerva, pues fanáticos, seguidores y no tan seguidores, como ya le dije, pues estuvieron reuniendo y aprovecharon las instalaciones de una pantalla gigante y se hicieron presentes ahí en la Glorieta Minerva para presenciar el juego grande del deporte estadounidense, según como se le conoce, y para festejar el triunfo de los Broncos de Denver por 24-10 sobre las Panteras de Carolina. Y bueno, pues siempre es un buen pretexto para reunirse amigos y familiares, aunque sea a ver un deporte que, como ustedes saben, aquí en Jalisco no es tan seguido, pero también, bueno, pues hay personas que sí lo siguen de manera recurrente. Pues ayer aprovecharon precisamente para eso, para reunirse y conmemorar los 50 años del Super Bowl. Titulares del día en Noticias MBS Jalisco. Bueno, los periódicos a nivel nacional, ¿cómo amanecieron el día de hoy? El Universal dice: Calderón puso lápida a manglar de Tajamar. Su gobierno inyectó casi 580 millones de pesos en el proyecto del malecón. Aunque se frenaron obras, urbanización transformó el ecosistema. El periódico Excelsior, por su parte, boquete de 2.500 millones de pesos en 5 estados. Prevén que se agrave la crisis. Entre las entidades petroleras, Campeche dejará de recibir 995 millones en recursos federales. Afirma un estudio, proveedores de Pemex al borde del colapso. La jornada nacional. Papa Francisco, voy a México como misionero de paz. Estaré de modo especial con aquellos que más sufren. Recen también por mí, pues lo necesito, expresa en videomensaje. Palacios Alcocer, el gobierno nunca ha intentado acotar al pontífice. Los planteamientos que haga servirán a todos, así lo considera el embajador. El periódico Reforma, sale caro el ahorro en la luz, cargan el costo a los ciudadanos. Y por último, el periódico Milenio a nivel nacional, oficial, el Papa no se reunirá con padres de los 43. El programa ya está definido, asegura Federico Lombardi.
Norberto agradece la cortesía del gobierno por la visita y Peña lo recibirá en el hangar presidencial. Nosotros llegamos a una edición más de MBS Noticias Jalisco. Como siempre, le agradezco habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Por lo pronto, no me queda más que pedirle que continúe en la frecuencia de Exa FM aquí en el 101.1 y como siempre, desearle que pase usted un muy bonito día. Hasta aquí, Noticias MBS Jalisco. Te esperamos con la información más importante de lo que sucede en el estado en nuestra próxima edición.